con el doctor José Antonio Ferrero del Hospital Clínico de Valencia, agradeciéndole estar aquí con nosotros, que bueno, pues además de un estudioso, de un cardiólogo estudioso de los omega 3, creo que también es usuario, pero bueno, ahora si tiene tiempo de su charla, que nos cuente su experiencia también personal. Cuando quieras, José Antonio. ¿Ahora? Sí. Vale. Repito, buenas tardes a todos. Yo soy cardiólogo y me ha pedido mi amigo Julián Álvarez pues que desarrollara el papel de los suplementos y el papel de los omega 3 tanto en la salud como en el deporte. Entonces, para centrar el tema, hay que recordar siempre que la primera causa de muerte en nuestra sociedad son las enfermedades cardiovasculares. Unas de ellas son congénitas, afortunadamente las mínimas, y sobre ellas vamos a poder hacer poco, excepto su diagnóstico y tratamiento desde un punto de vista médico, pero actualmente la verdadera plaga de nuestra sociedad son las enfermedades degenerativas, que están en gran aumento por la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, el sedentarismo y el tabaquismo. Y sobre todo eso podemos influir positivamente con hábitos, o sea, con cambios de hábitos de vida, de dieta y de ejercicio físico, que es en algún aspecto lo que vamos a tratar ahora. Posiblemente las causas de este aumento sean múltiples, pero seguro que las que ven aquí refrendadas están contribuyendo a ello. La mecanización y el estrés de nuestras sociedades, el sedentarismo, que en algunas personas es extremo. Yo veo a veces en mi hospital bajar a gente de 25 años o 30 un tubo de sangre, un piso por el ascensor, quiero decir, teniendo la escalera al lado. Entonces, yo creo que es un problema cultural. Entonces, tenemos la exposición a grasas saturadas y dietas hipercalóricas, que ya ha señalado el doctor Álvarez. En fin, posiblemente lo que está ocurriendo es que nuestro genoma, a lo largo de miles de años, se ha adaptado a una serie de requerimientos energéticos, y lo que en los últimos 50, 60, 70 años le estamos ofreciendo de exceso de grasa, sobre todo saturada, y de exceso de calorías, no lo está asimilando bien, y de ahí la proliferación de enfermedades degenerativas. Por supuesto, los hábitos tóxicos, que van desde el tabaco hasta otro tipo de tóxicos, incluso poluciones ambientales y de los alimentos, los contaminantes químicos que pongo aquí, los hábitos dietéticos inadecuados, que ya nos hablarán mejor en la siguiente charla, y todo ello yo creo que en parte se vehiculiza mucho por la obesidad en aumento, sobre todo por la obesidad infantil. A mí me impresionó esta noticia de la prensa. Yo esto no lo sabía y lo he mirado, y parece ser que es verdad, que a nivel de los 14, 15 años ya estamos igualando a Estados Unidos en obesidad infantil, ¿de acuerdo? Bien, entonces una de las cosas que la medicina europea y sobre todo española está intentando, la medicina y los nutricionistas y tal, es la vuelta a una dieta equilibrada que fue inventada hace muchos años y que es la llamada dieta mediterránea. Y recientemente en una de las principales revistas de medicina del mundo se publicó un trabajo español muy interesante, que tengo aquí, la prevención primaria de enfermedad cardiovascular con una dieta mediterránea. Y concluían que en un seguimiento que ahora veremos de unos 5 años, demostraban que aquellas personas que habían llevado la dieta que ahora veremos tenían menos eventos cardiovasculares y muerte. Entonces, la dieta eran 3 grupos, pero básicamente está aquí en amarillo. Se basaba la dieta mediterránea en aceite de oliva, en nueces y en pescado, que curiosamente no hacen énfasis. Yo sí que quiero hacer énfasis. No hacen énfasis en este trabajo, pero el pescado que ponen a la dieta mediterránea es azul, o sea, el pescado graso. Y luego había otro grupo que era bajo en grasas, o sea, también muy saludable, pero no dieta mediterránea. O sea, el pescado era blanco y no había nueces ni aceite de oliva, ¿de acuerdo? Y con eso ellos demuestran a lo largo de un seguimiento, como digo, de 4,8 años, una reducción en aproximadamente del 30% de problemas cardiovasculares en ese seguimiento. Eso está fuera de toda duda hoy en día, y a eso, como el doctor Álvarez ha dicho, hay que
poner en sinergia el ejercicio físico, o sea, la lucha contra el sedentarismo. ¿Y por qué? Pues porque mejora todos los factores de riesgo, incide en todos, en el peso, en la hipertensión, en el colesterol, en los triglicéridos, en la glucemia, incide en todos. Y además mejora otras patologías, o sea, mejora el bienestar de las personas, con lo cual una persona que se siente mejor va a hacer mejor una dieta o va a seguir haciendo mejor un ejercicio. Y por último, hacer esta reflexión que siempre hago y que estoy convencido. Si el ejercicio se vendiera en forma de pastillas, sería el producto más perseguido por la Consellería de Sanidad, porque sería un exceso de consumo el que tuviéramos. ¿De acuerdo? Esto es una figura que pasaremos por encima, es muy conocida por todos, pero lo que quiere decir son los 4 trabajos clásicos epidemiológicos de relacionar la actividad física de los individuos a lo largo de toda la semana de trabajo y de su tiempo libre con la mortalidad, considerando aquí las horas por semana, o sea, 1 hora, 8 horas de trabajo, como cuando vemos el porcentaje de reducción de mortalidad, a más horas semanales de trabajo, mayor reducción de mortalidad en ese colectivo. Tanto es así que en las guías europeas de prevención cardiovascular ya está como recomendación de tipo 1 la participación en actividad física regular, y que creo que no hace falta incidir sobre ello porque creo que todo el mundo afortunadamente ya tiene el mensaje, es decir, que hay que controlar la dieta y que hay que disminuir peso. Entonces, entrando en los omega 3, que ha sido, digamos, la broma que me ha gastado mi amigo Julián, lo digo porque es un tema muy amplio y, como ahora veremos, pues tiene muchas vertientes y yo espero no ser demasiado pesado, ¿eh? Todo esto empieza cuando yo estudiaba, que me enteré, entonces en aquella época los médicos que yo era estudiante, los que me enseñaban a mí, prohibían las sardinas, prohibían el aceite de oliva, porque como era grasa, era malo para la salud. Y unos individuos, sobre todo este Dierberg, unos noruegos, se fueron a estudiar a las tribus Inuit en Groenlandia, porque curiosamente esta gente toma una gran cantidad de sal, vive en un ambiente realmente hostil y eran los que menos enfermedades cardiovasculares tenían del mundo. Y de ahí viene que vieron en estas poblaciones esquimales que, como prácticamente se alimentan de pescado azul, esa fue la hipótesis a partir de la cual se vio que podía ser favorable el consumo de pescado azul, o sea, de omega 3. Los omega 3, ¿qué son, pues? Son unos ácidos grasos esenciales que nos hacen falta en el organismo y tenemos que tomarlos mayoritariamente de la dieta, no los fabricamos, aunque fabricamos algunos, pero no son suficientes los que fabricamos, y que presentan un enlace químico en la posición 3 y por eso se llaman omega 3. Ellos son compañeros de los omega 6, que son otros ácidos poliinsaturados que tienen el enlace en el carbono 6 y eso les hace muy diferentes, como ahora veremos. También son necesarios para la vida y tienen otras características que los hacen que no sean tan recomendables. Esta es una clasificación que no vamos a entrar entre ácidos grasos saturados, que en general no son saludables, los monoinsaturados, que el básico es el aceite de oliva, y los poliinsaturados, que son los omega 3, los omega 6 y los omega 9. A partir del 9 ya no hay más dobles enlaces en este tipo de moléculas. En resumen, vamos a centrarnos en los omega 3 y en los omega 6. Esta es una diapositiva que me pasó Julián y es una diapositiva curiosa, interesante, ¿eh? Es a lo largo de la historia de la humanidad, desde 4 millones antes de Jesucristo, desde los primeros homínidos, se calcula que hasta la revolución industrial los individuos tenían esta ingesta de aquí de grasa total, más o menos mantenida. La verdad es que no podían comer más porque tenían dificultades para conseguir la comida. Y de esto quiero que se fijen en que en verde viene la grasa saturada, en azul vienen los omega 6 y en rojo los omega 3. Más o menos han estado paralelos y a partir de aquí ha ocurrido algo curioso. Primero, se ha disparado la ingesta de grasas porque la gente ha tenido más acceso a ellas, grasas en general,
pero sobre todo a expensas de las saturadas, especialmente de las saturadas, y también, pero también a expensas de los omega 6. Y sin embargo, los omega 3 han disminuido mucho. De manera que no es tanto que se haya aumentado el consumo de otras grasas como que se ha disminuido el de la grasa, que ahora veremos que es muy favorable. Entonces, estos omega 3, ¿qué función tienen? ¿Por qué son tan importantes? Porque son constituyentes de los fosfolípidos, de una serie de productos que son indispensables en las membranas celulares de todo el organismo. Entonces, son necesarios para la maduración de todos los tejidos y especialmente en el sistema nervioso central. Luego lo veremos de pasada, ya digo, porque es un campo muy amplio el que tenemos que tratar. Además, que esto es muy interesante para la última parte, que es el ejercicio, que tengo que hablar un poco del ejercicio, tienen unas funciones metabólicas fundamentalmente relacionadas con los mecanismos de la inflamación, como luego veremos. Y en ese sentido, ya señalar que los omega 3 y los omega 6 compiten. Precisamente el problema es que si hay una buena relación entre omega 3 y omega 6, las cosas van bien. Ahora en este momento estamos con un exceso de omega 6 y un déficit de omega 3 y eso es una situación proinflamatoria. Aquí no vamos a entrar en ellos, pero aquí están los eicosanoides, cómo se van metabolizando estos ácidos. A partir del ácido linoleico vienen los 6 y del linolénico vienen los 3. No vamos a entrar en ello, que es bioquímica pura. Sí señalar esto, y es que es necesario un balance entre la ingesta de omega 6 y omega 3, porque cuando hay un exceso de 6, que, repito, es lo que nos ocurre, como ahora veremos, en nuestra dieta no mediterránea, ocurre que hay un exceso de actividad inflamatoria. Y la actividad inflamatoria no significa solo que me duela una rodilla, significa que hay ataques cardíacos por inflamación de las coronarias, que hay ataques cerebrales, que hay trombosis, arritmias, artritis, asma, problemas menstruales, dolores de cabeza e incluso problemas tumorales. No vamos a tratar de todo eso, pero sí algunas cosas de ellas. Entonces, la importancia para la salud, como digo, es que se ha demostrado, y ahora lo veremos por encima, que son beneficiosos en muchas patologías, especialmente en la arteriosclerosis, en la diabetes, en el síndrome metabólico e incluso en los trastornos psiquiátricos. Ahora, por ejemplo, en los déficits de atención se está utilizando. El omega 3 es fundamental, por ejemplo, en el nervio óptico, para problemas de atención es fundamental, etcétera. De nuevo, lo que muestran estos beneficios son los omega 3 de cadena larga, que ahora veremos, que son sobre todo el eicosanopentanoico y el ese nunca me sale, el DHA, luego lo veremos. Es docohexanoico, y el otro que es el eicosanopentanoico, que es el más interesante de todos. Siento lo de la voz, pero es que tengo un trancazo impresionante. Se ve que no me he alimentado adecuadamente. Bueno, y entonces, el otro mensaje que quería transmitir, que es muy importante, es que como son ácidos grasos esenciales, es muy importante la dieta que hagamos, porque están en nuestros tejidos relacionados con la dieta que hagamos, porque no los fabricamos nosotros en su mayoría. Luego tenemos que ingerirlos. Bien, entonces aquí son varios trabajos que se relacionan, en la literatura hay muchos, en enfermedad coronaria, en mortalidad por enfermedades cardíacas, en problemas de mortalidad en general, de pacientes diabéticos, que luego veremos que tienen un perfil favorable cuando lo toman, en problemas de inflamación en general y, como digo, incluso para tratar depresión o algunos aspectos psicológicos psiquiátricos. Aquí, en esta diapositiva, se demuestra o se muestra cómo lo que decíamos antes. Aquí está el porcentaje de ataques cardíacos en ordenadas, y aquí la diapositiva es un poco complicada, pero esto es la zona de Groenlandia y el segundo consumidor de omega 3, que es Japón, cómo tienen las tasas más bajas de ataques cardíacos,
Y como curiosamente, aquí están los Inuit, que yo hablaba antes de los experimentos daneses, de la tribu de los esquimales, pero de Quebec, y como en Quebec, los señores de Quebec, los quebecuas normales de la civilización occidental, tienen muchísimos más ataques cardíacos que los esquimales que viven con rasgos esquimales en la zona de Quebec. Y en Estados Unidos, mucho más. O sea, que en relación al otro. Bien. Entonces, por tanto, el mensaje, repito, la dieta saludable es aquella en que hay 2 o 3 veces la cantidad de ingesta de omega 6 en relación a omega 3. Y esta es la dieta que tenemos. Se describen en algunas dietas, especialmente en Estados Unidos y en el norte, en algunas zonas centroeuropeas, de 20 a 25 veces más ingesta de omega 6 que de omega 3. ¿De acuerdo? Entonces, un poco por encima, señalar que la fuente mayor de omega 3 es el pescado azul, que además es el que más tiene de eicosanopentanoico, es decir, del ácido omega 3 que parece más favorable, y tenemos el salmón, el bonito, la trucha, y luego señalar, porque luego lo trataré un momento en relación al tratamiento farmacológico de una enfermedad, que hay unas pastillas, unas cápsulas, o bien de concentrado de todos los omega 3 o de omega 3 purificados, eicosano y esto. Bien, las fuentes, eso, caballa, sardinas, salmón, atún, semillas de lino, cáñamo, calabaza, nueces, almendras, verdolaga, lechuga, semilla, espinacas, fresas, pepino, coles y piñas. Como pueden ver, casi todo propio de la dieta mediterránea. Y los omega 6 están sobre todo en aceites vegetales como el girasol, que es bueno para otras cosas, pero que en este caso tiene mucha cantidad de omega 6, aceite de sésamo, uva, maíz, en fin, en general los aceites de semillas. Los aceites refinados industriales, las margarinas también son ricas en ello, y dentro de los frutos secos las nueces también tienen mucho omega 6, más incluso que el O3, pero proporcionado. Entonces, simplemente por encima decir que dentro de eso hay unos ácidos grasos omega 3 de prescripción, que luego trataremos un poquito, que es lo que cuando necesitamos grandes cantidades de aporte, y nada, vamos a ver la utilidad, o sea, para qué los usamos o los recomendamos. En enfermedades cardiovasculares, fundamental para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, como ahora veremos. Mejora el metabolismo de las lipoproteínas, porque también veremos que mejoran el colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol de alta densidad, y tiene un efecto protector en el desarrollo de diabetes y síndrome metabólico. No es que sean tratamiento de la diabetes o el síndrome metabólico, sino que por una serie de mecanismos previenen su aparición. También se han demostrado, que luego veremos que no hay unanimidad en la literatura, un papel favorable en las arritmias, en la muerte súbita, en eventos cardíacos mayores, que ya lo hemos señalado, y en accidentes cerebrovasculares. Bien, repetir, estos son una serie de cadenas del ácido araquidónico, en fin, de metabólicas que no vamos a entrar, pero sí insistir que los derivados omega 6 son favorecedores de la inflamación, de la vasoconstricción y de la agregación plaquetaria, es decir, todo situaciones negativas para nuestra salud, y los derivados omega 3 son justo lo contrario, antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, que hay que tenerlos en cuenta, porque incluso con personas que tienen problemas de sangrado y tal pueden incluso mejorarlo, porque es un antiagregante plaquetario, y son vasodilatadores, con lo cual son altamente favorables para las enfermedades circulatorias. Vamos a entrar sobre los triglicéridos. Por el tipo de público no incidiré mucho desde el punto de vista farmacológico, me refiero que hay diversidad de público, pero sí señalar que en estos últimos años, y yo pues llevo muchos años de cardiólogo y he visto la evolución, se está haciendo mucho énfasis en el colesterol. Hace unos años se hacía énfasis en el colesterol y en más cosas. Ahora las guías internacionales hacen mucho énfasis en el colesterol, me refiero en el malo, que llaman, en el LDL. Pero es que aparte del LDL están los triglicéridos, que tienen dos problemas.
Uno directo, que ellos mismos son aterógenos, y otro porque disminuyen la cantidad de colesterol HDL. Eso es algo que no debemos nunca olvidar. Es decir, siempre es peor tener un colesterol alto con triglicéridos que tener un colesterol alto aislado. Eso todos los cardiólogos lo sabemos. Y sin embargo, hoy en día eso ha perdido importancia porque ha habido uno de los descubrimientos más revolucionarios para mí de los últimos 50 años, que son las estatinas, el tratamiento del colesterol. Son tan efectivas y tan favorables para el tratamiento coronario que nos ha hecho olvidar que también hay otras cosas que tratar, como el HDL y los triglicéridos. Sin quitar para nada, ya digo que ha sido una revolución el tratamiento con las estatinas. Esto es lo que quiere explicar esta diapositiva. Esto está sacado del estudio 4S que se hizo con simvastatina hace muchos años. Pero en fin, lo que esto quiere decir es que aproximadamente si yo bajo un milimol la cantidad de la cantidad de colesterol, yo bajo un milimol, voy a mejorar aproximadamente un 23% los eventos cardiovasculares de ese individuo. Pero es un 23%, queda un 77%, que es lo que llamamos el riesgo residual de lo que no hemos solucionado, que se explica por la dislipemia aterogénica, que es la que digo con triglicéridos, por el síndrome metabólico, por la diabetes, por la hipertensión y por el tabaco. Y en todas estas cosas, menos en el tabaco, los omega 3 tienen un efecto favorable. Esto es del estudio de Framingham, que todo el mundo habrá oído hablar de él. Es el estudio epidemiológico más largo que se ha producido en una ciudad de Estados Unidos a lo largo de los últimos 50 años. Y aquí se ve cómo el riesgo relativo, tanto en varones, en azul, como en mujeres, en el otro color, a medida que suben los triglicéridos, sube el riesgo relativo de complicaciones cardiovasculares. Es decir, que los triglicéridos también se relacionan con las enfermedades cardiovasculares. Esto es así, aquí está la explicación, digamos, esquemática, y es que si tenemos dos tipos de LDL, de colesterol malo, uno que es más denso de lo normal y otro que es menos denso de lo normal. El que tiene más densidad es este de aquí, el patrón A, tiene las partículas, ya digo, un poquito más grandes, penetra menos y es menos prooxidante dentro de la pared del vaso. Y el tipo B es más pequeño y por lo tanto es más lesivo y se oxida con más facilidad, con lo cual produce más daño. Casualmente el B es el que los triglicéridos, el colesterol VLDL hace que se expresen más las partículas densas. ¿De acuerdo? Este es una diapositiva del único producto, lo digo porque es una diapositiva comercial, que va a salir un nombre comercial, pero es que es muy, muy ilustrativa y es el único que está aprobado por nuestra consellería para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, que es refractaria a fibratos, que es el Omacor. El Omacor es una mezcla de los dos omega 3 que estamos hablando, pero de síntesis, ¿de acuerdo? O sea, de síntesis no, purificados, o sea, a unas concentraciones muy altas. De manera que entre el glicerol y los ácidos grasos se va a sintetizar triglicéridos. Este Omacor lo que hace es aumentar la beta oxidación y descender la lipogénesis o sea, que se produzcan menos triglicéridos, de manera que los radicales de ácidos grasos van siendo metabolizados con más facilidad y esto que es vamos a echar hacia atrás, esto que es la lipoproteína de muy baja densidad, que es la que transporta triglicéridos, se hace más pequeña. O sea, tiene, repetimos, un efecto de que hace más metabolizable esa lipoproteína. ¿De acuerdo? En un siguiente paso se desciende eso y lo que hace, no está funcionando ahora, lo que hace es unirse de nuevo a la lipoproteína lipasa, se liberan ácidos grasos que se le ofrecen al músculo y al tejido adiposo, con lo cual se van del torrente circulatorio. Y eso que voy a tirar atrás porque va más rápido que yo, lo que al final ocurre es que no está funcionando bien. Vamos a ver. Es la única que hay tan
tan cinemática. Eso. Bueno, aquí lo que quiero decir es que estos son moléculas de LDL que al final acaban en el hepatocito y son metabolizadas, con lo cual bajan los triglicéridos por las dos vías, la vía de la lipoproteinlipasa y la vía tal. En fin, en resumen, son muy efectivos para bajar los triglicéridos. Dos diapositivas que simplemente es ilustrar científicamente estudios que han demostrado, aquí está la eficacia de los omega 3 de prescripción en la reducción de triglicéridos. Este es un estudio con asociación con simvastatina, que es una estatina, y en todos los grupos, o sea, colesterol total, colesterol de baja densidad, la ApoB, etcétera, lo disminuye menos el colesterol HDL, el bueno, el de alta densidad, que aumentan con el tratamiento con omega 3, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo con atorvastatina. En vez de con simvastatina, esta parte morada es una reducción mayor de triglicéridos cuando asociamos omega 3 al tratamiento con estatinas. Esto es un tipo de patología bastante peligrosa, que es la hipertrigliceridemia grave, que puede producir pancreatitis y complicaciones realmente graves, que vemos como tiene una reducción del 45% con el tratamiento con este producto. Y aquí, en el mismo estudio, cómo incrementa un 9% de manera significativa la producción de HDL, del colesterol de buena densidad. En resumen, de alta densidad. En resumen, que bajan los triglicéridos, no hace efectos significativos sobre el colesterol de baja densidad, pero mejora el colesterol de alta densidad, con lo cual tiene un perfil aterogénico favorable. ¿De acuerdo? Este es un estudio muy reciente, de 2013, en que el pescado y los ácidos omega 3 de la dieta se ve la incidencia de la aparición de la diabetes de tipo 2. Es un metanálisis de 549.000 individuos. Y entonces, este análisis, la conclusión es que la ingesta de unos 80 gramos diarios de pescado azul reduce un 20% el riesgo de diabetes 2. Eso es un hallazgo consistente y significativo. Este trabajo lo traigo, ya digo que es un tema muy, muy amplio, muy complicado, porque incidir sobre la dieta, o sea, estudiar la dieta y estudiar las complicaciones de la gente es muy complicado. Porque hay una heterogeneidad muy grande de culturas, de países y de individuos. Bueno, y aquí traer que no hay efecto significativo de la suplementación de omega 3 con el riesgo de diabetes 2. Con lo cual ya traigo aquí algo con lo que acabaré la charla, y es que no debemos mezclar las pastillas de omega 3 con el consumo de omega 3 y de antioxidantes naturales. Porque posiblemente en el pescado azul no solo actúan los omega 3, sino otros ácidos que hay allí u otras proteínas, con lo cual el alimento natural siempre es se tiene que favorecer una buena dieta, y no se trata de dar pastillas, sino quizá las dos cosas, cuando hace falta pastillas, pero si no, incidir en el cambio de dieta. Vamos con un tema que es también cardiológico muy importante. Era muy prometedor al principio la adición de omega 3 en el postinfarto, porque en algunos estudios reduce, como hemos visto, la mortalidad. Este es el efecto que hace electrofisiológico. Hacen tres efectos. El omega 3, este es el potencial de acción de la célula cardíaca. Sin entrar en más detalles, hay unos canales de calcio, de potasio y una serie de movimientos iónicos, y los omega 3 actúan a tres niveles. A nivel del canal del sodio normal, a nivel del canal del calcio y en algunos canales de potasio. En cualquier caso, lo que hace es que hay estudios en que demuestran, por ejemplo, que la suplementación con omega 3 baja hasta 4 pulsaciones en promedio el ritmo cardíaco. Y está en estudio su uso en fibrilación auricular y en complicaciones más graves. Estos son los resúmenes de lo que tenemos en este momento, y en general han sido desalentadores. Es decir, hay una tendencia a la mejoría, pero no se puede decir que sean realmente significativos los efectos antiarrítmicos. Existen, en el animal de experimentación, en todos sale P menor de tal y tal, pero cuando vemos en las grandes poblaciones de enfermos cardíacos no han sido muy efectivos, excepto este estudio de aquí, el
P que sí que produjo una reducción. En general, efectos dispares. Esto es algo más potente, digamos, que son en un metaanálisis con 32.000 pacientes, efectos significativos sobre la mortalidad cardíaca, pero no sobre arritmias, como decía, pero sí sobre la mortalidad cardíaca. Aquí vemos la odds ratio y cómo aquí, en el total de muerte súbita y en el total de muerte cardíaca, en general, o sea, me refiero, sumando todos los metaanálisis, da un efecto significativo, o sea, favorable sobre muerte cardíaca. Luego son favorables los estudios con omega 3 para favorecer, o sea, para evitar los eventos cardíacos mayores. No así la mortalidad total, que cuando se hace el estudio sobre mortalidad total no hay diferencias significativas, pero sí sobre eventos coronarios. Este es un estudio de la semana pasada, o de hace 15 días, de la revista inglesa de cardiología, que simplemente hay que, bueno, leeré lo de aquí abajo, que es lo que quiero traer. Esto es lo que hablábamos de los Inuit, pero ahora he estudiado aquí en los omega 3 tal, y incidencia de calcificación coronaria, que es una de las causas de los ataques cardíacos, en japoneses, en hombres japoneses, en Japón y en Estados Unidos. Y resulta que la misma etnia en Japón, comiendo como come, que es la consecución o sea, la conclusión del estudio, se ve que los japoneses en Japón tienen menos problemas cardiovasculares por el tipo de dieta que llevan, con pescado en grandes cantidades y tal, frente a blancos, o sea, a no japoneses en Estados Unidos, e incluso japoneses en Estados Unidos, que cambian su hábito dietético. Y al final, unas pinceladas sobre el deporte, muy por encima, pero quizá en el deporte, cuando yo hablo de deporte, no hablo de los deportes, digamos, de alta competición que ha señalado el doctor Álvarez, sino yo hablo del ejercicio físico y del deporte de recreación y también del deporte de competición, es decir, todos. Aquí se han visto efectos favorables en algunos campos, como el corazón y las arterias, que acabamos ya de tratar y que no vamos a repetir, pero si es bueno para la población general, es bueno para el deportista que juega al tenis los fines de semana o cuando sea. El foco y concentración viene a referencia a lo que hablaba de los efectos positivos sobre aspectos cognitivos, es decir, aspectos psicológicos, aspectos de ansiedad, que a mí eso me desborda, pero los estudios son, digamos, homogéneos en ese sentido, que son favorables el uso y que los psiquiatras, bueno, en algunos centros se están utilizando para tratar trastornos de conducta y de concentración. Sin duda para las articulaciones y como protección antiinflamatoria, por lo que hemos hablado tantas veces. Luego señalaré esto, que es algo que la gente en general desconoce, y es que son muy favorables para el asma producido por el ejercicio o la broncoconstricción producida por el ejercicio, porque tiene un mecanismo antiinflamatorio, y es ahí todos los estudios coinciden en que suplementar a los deportistas con asma es favorable. Y luego los aspectos metabólicos, que tampoco voy a repetir, lo que hemos hablado de la diabetes, de la hipertrigliceridemia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, hay este estudio que también es muy reciente en mujeres mayores. Pues estos señores, en una revista de total, o sea, de gran impacto, pues mejora los efectos del entrenamiento de fuerza en mujeres mayores. Estoy totalmente de acuerdo con Julián Álvarez, porque con él he vivido muchos años, desde sus tiempos en el Estudiantes y cuando fue becario en la Facultad de Medicina de Madrid, y gracias a Julián yo he cambiado mi concepto de cardiólogo de pro del ejercicio. Usted ande 17 horas al día y tal y cual, y lo he cambiado por ese ejercicio que nos ha explicado, complementario, diverso, interválico, con impactos diferentes, y sobre todo que le guste al personal, porque yo creo que lo importante es que la gente nos haga el ejercicio que la gente quiera hacer, no el que nosotros le decimos, sino que se acople, que si le gusta el spinning, pues que haga spinning, y si le gusta la musculación, pero eso sí, como ha dicho muy bien, con una dirección, si puede ser médica, y si no, por lo menos de un profesional de la educación física que le lleve, o de la fisioterapia. En resumen, esto es interesante. Mujeres de 64 años de promedio, se demuestra que
asimilan mejor el trabajo de fuera porque tienen menos reacción inflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces, esto está publicado en American Journal of Clinical Nutrition, que es una revista bien, en fin, y es muy reciente también. Estas son las gráficas que no voy a pormenorizar, pero eso en el vasto tal, el recto anterior tal, cómo va demostrando que por grupos musculares mejora la asimilación del ejercicio. Por eso, porque los omega 3, como en el ejercicio se produce un aumento de la producción de las radicales superóxido y tal, y hay un exceso de hidrogeniones y de inflamación y tal, pues pueden ser favorables sus efectos sobre el efecto proinflamatorio que pueda producir el ejercicio. Aquí dos palabras sobre el asma, que para mí, repito, la gente que no trabaje en deporte y tal, pues no se da cuenta la cantidad de problemas, muchos de ellos no diagnosticados, de broncoconstricción por el ejercicio, de chavales e incluso deportistas que tienen ese problema. Y aquí está este estudio, es un estudio de un señor de referencia en este campo, que es con manipulación dietética, es decir, lo que se les da es una mayor cantidad de omega 3 en la dieta, o sea, no suplementación, en deportistas de competición. Lo estudia y aquí están las gráficas. Estas son la gráfica, o sea, el ejercicio, se hace el ejercicio y se van haciendo determinaciones de curva flujo-volumen después del ejercicio, ¿no? Como todo el mundo sabe, bueno, a lo mejor no lo sabe, pero la mayor respuesta se produce entre los 10 y 15 minutos después de una prueba de esfuerzo o después de un ejercicio, pues aquí se ve. Los normales son estos de aquí abajo. Los que más, o sea, el grupo de control está aquí abajo, la que se produce mayor broncoconstricción, mayor bajada de la curva de respiración forzada. Esta es la curva del placebo y cómo los suplementados con omega 3 son los que menos reacción broncoconstrictora tienen post esfuerzo. Con lo cual es muy fácil a la gente con estos problemas, pues aparte de que tengan que utilizar Ventolin, o en fin, lo que se tenga tal, pues hombre, decirles que no les dice nadie que tomen más cantidad de omega 3. O sea, esto es así, bueno, esta es la explicación de todas las cadenas metabólicas del ácido araquidónico, de la inflamación. Se produce una inflamación en las células bronquiales que produce la broncoconstricción, y ese es el mecanismo. En la articulación, no, por razones de tiempo no voy a entrar, pero es lo mismo, o sea, se produce en menos estado proinflamatorio y hay un efecto directo que también, bueno, no es por hacer, digamos, es que me resulta muy agradable estar con Julián hoy, porque recuerdo cuando él, como ha dicho, estaba con halterofilia, los antiinflamatorios que tenía que utilizar para los entrenamientos. Bueno, pues se demuestra un menor uso de AINES en deportistas con problemas de inflamación o en deportistas de fuerza cuando tienen una adecuada dieta antiinflamatoria. Antiinflamatoria me refiero que lo previene. Esto es lo que hablábamos de los beneficios sobre la concentración, la memoria, el estado de ánimo y la visión, que creo que estaremos todos de acuerdo en que todo eso incide en el deporte del tipo que sea, sobre todo en el deporte de equipo, o sea, la coordinación, la velocidad de respuesta, la visión y tal, todo eso también lo mejora. Y ya para ir acabando, pues decir que aunque no es un tratamiento, como digo, del riesgo cardiometabólico o de la diabetes, como hemos dicho, en este estudio transversal de 344 sujetos sin suplementación, sino viendo la cantidad de omega 3 que tenían en plasma, es decir, cómo estaban alimentados. O sea, entonces vieron, tomaron los índices cardiometabólicos habituales, el perímetro de la cintura, de la cadera, la cantidad de grasa corporal, etcétera. Y entonces todos esos índices, los mayores índices de omega 3 se asociaron a un menor riesgo de índice cardiometabólico. Es decir, que tenían menos indicadores de problemas de síndrome metabólico los que tenían en sangre mayor cantidad de omega 3. Y este es otro mensaje que quiero lanzar, pero sobre todo en aquellos que eran activos.
Es decir, que tomar omega 3 y no hacer ejercicio es mucho peor, o sea, es mucho menos efectivo que tener una dieta mediterránea adecuada y hacer ejercicio. Porque parece que la actividad física habitual puede ser necesaria para que se evidencien los efectos saludables, bueno, saludables en general, de los omega 3. Es decir, que lo interesante sería lo que hemos empezado diciendo al principio, volver a la dieta mediterránea y volver a movernos a lo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que ahora es que nos movemos muy poco, me refiero en la vida habitual. Entonces, para concluir, y un poco que sirva como una reflexión general, porque como habrán visto, pues el tema es muy amplio y yo no he querido tampoco pasarme de academicista y eso, en fin, dar unas pinceladas. Luego en las preguntas se me puede preguntar lo que buenamente la gente quiera. Y yo, pues eso, concluiría de que sin ninguna duda, para mí, sin ninguna duda, la ingesta de ácidos omega 3 es saludable. Y las sociedades científicas proponen que se incluya en la dieta y evidentemente yo me uno. Yo sinceramente creo que es muy saludable por todo lo que hemos visto. Que el ejercicio físico es sinérgico, de nuevo sale esa palabra, la de que hablábamos, es sinérgico. Quiere decir que no solo es que 1 y 1 son 2, a lo mejor 1 y 1 son 2,5 o 3, es decir, se multiplican los efectos. Que es verdad que con todo lo que he expuesto, pues hay heterogeneidad en los resultados, con lo cual no quisiera crear confusiones de que tal, no es que esté todo claro, pero sí que está claro que es saludable, ¿eh? Por esto, porque se abarcan dietas y estilos de vida muy saludables. Comparar a un señor de Nueva York con un señor de Benimaclet, pues en fin, es complicado para ver por qué se muere uno, por qué no se muere, y individualizar si son los omega 3 o son otro tipo de causas, ¿no? Por eso. Y yo siempre me gusta, desde la experiencia mía, que hay que evitar el reduccionismo en medicina. Como saben, el reduccionismo es esa parte, yo creo, mala negativa, quiero decir, del método científico, que cree que lo puede explicar todo haciendo las cosas a trocitos. Y entonces los trocitos juntos hacen una cosa conjunta, y eso es el reduccionismo. Y no, el todo no es la suma de las partes, es algo más. Es como el equipo de estudiantes cuando estaba Julián, que trabajaban y funcionaban como algo más que 5 jugadores, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo digo porque yo creo que lo interesante es que comamos bien, porque si comemos bien, como estamos hablando y tal, pues un alimento complementará a otro, potenciará a otro, el ejercicio, la falta de peso, y de una manera muy sencilla yo creo que podemos mejorar nuestro estado de salud. Y eso es lo que quería decir, evitar o sea, no se trata que yo me tome una pastilla de vitaminas o una pastilla de omega 3 y tal, voy a cambiar un poco la dieta y a mejorar mi peso. Y por supuesto, en casos concretos hay que hacer una suplementación específica que el profesional pues ya lo indicará, el profesional médico o el profesional del deporte, que diga pues esto, ¿no? Bien, y para acabar, pues 2 citas que a mí siempre me han gustado mucho y que hoy creo que vienen muy bien. Este es el señor Hipócrates, en fin, padre de la medicina, y que nada menos que decía que tu alimento sea tu mejor medicamento. Y eso se nos olvida, posiblemente empezando por los médicos, ¿no? Y luego este otro hombre, el de la izquierda, que se dice que es Platón, que también decía 500 años antes de Jesucristo que la falta de actividad física destruye la buena condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico lo asegura y lo conserva. Con lo cual, pues ahí queda eso, y cada uno que reflexione sobre lo que hemos querido manifestar. Y muchas gracias.